Acabando la tía Jenny. Se me olvida que ya grababa. Bien, chiquillos. Entonces, lo que vamos a trabajar esta semana tiene que ver con ciberbullying, ¿ya? O sea, es una clase, esta es la última clase que vamos a tener referida a la unidad de Internet, ¿ya? De que hemos hablado poco más de un mes sobre Internet. Ahora vamos a hablar del ciberbullying, ¿ya? El ciberbullying, vamos a profundizar sobre estos conceptos, el alcance de la Internet y la evolución que ha tenido el ciberbullying, ¿ya? Porque es una clase o un tema muy importante que abordar, porque nosotros, o generalmente la población, común y silvestre como nosotros, no sabe cómo reaccionar, no entiende muchas veces, no tenemos claridad de lo que puede ser ciberbullying o lo que no es ciberbullying, ¿ya? Y qué impacto puede tener en la persona. Bueno, viene el concepto de bullying, que el bullying tiene que ver con el acoso escolar, ¿ya? Principalmente esto se ciñe en un contexto de escuela, de niños, de jóvenes, ¿ya? Más que en el caso de los adultos ya tienen otra tipificación legal como acoso, ¿ya? O puede ser acoso, abuso laboral o cualquier índole de violentar o vulnerar los derechos de una persona. El concepto de bullying por lo general se asocia al ámbito de una institución educativa, ¿ya? Y hoy día ha tomado más fuerza, o perdón, ha tomado bastante fuerza lo que tiene con la componente virtual, ¿ya? Con el abuso que se comete, los malos tratos que se le hace pasar a una persona a través de un contexto digital. Yo creo que probablemente más de alguno de ustedes tendrá experiencias siendo estudiante en escuela de niños y jóvenes, cuando ustedes fueron estudiantes, de haber visto o vivido situaciones de este estilo. ¿Ya? No necesito que las comenten, pero probablemente más de alguno de ustedes lo habrá visto, lo habrá vivido, o habrá tenido algún hijo, o algún hermano chico que le habrá tocado pasarlo, ¿ya? Así que es un tema bien, bien importante porque hoy día está muy vigente, no solamente por el contexto de que estamos en clases virtuales, sino que desde la masificación de la Internet, las redes sociales, ya que hoy día todo se comparte a través de redes sociales, estos fenómenos tomaron mucha mayor fuerza. En el fondo, el contexto del acoso, el abuso escolar, sale del contexto institucional de un aula y pasa también al contexto virtual. ¿Ya? Bueno, un poquito lo que, recordando, en la clase anterior hablamos sobre muchos beneficios que tiene Internet, ¿ya? Elementos positivos que te entrega, hablamos también sobre eh, ¿ya? Cómo podemos cuidar nuestra información, ¿ya? Cómo podemos en el fondo cuidar nuestras contraseñas, nuestros datos, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene cuenta en el Banco Santander, probablemente ingresó al portal web del Banco Santander, le habrá aparecido un mensaje indicando que tienen que tienen un plazo hasta X día para modificar las contraseñas y que las contraseñas van a ser más complejas ahora, te van a pedir letras, números, símbolos, o sea, va a ser una contraseña, no la contraseña de 4 dígitos que uno originalmente conoce, sino que se va a complejizar, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la ciberseguridad también, de hacer contraseñas más seguras que hagan más difícil acceder a tus datos. Y eso fue lo que estuvimos hablando en la última clase también. Y ahora vamos a hablar un poquito de este lado más oscuro de la Internet, de las redes sociales, este lado que por lo general uno no lo observa a primera vista. Por lo general uno entiende cuando trabaja con las redes sociales, por lo general se ve el lado más bonito, es cosa de que ustedes se metan, si tienen alguna red social, ingresen por ejemplo a Instagram, ingresen a Facebook, o si tienen otra, se van a dar cuenta que por lo general en las historias, en las fotos, la mayoría son como de gente feliz contando lo bueno que le ha pasado o lo mal que se encuentra, pero también hay algunas que tienen que ver con funas, con molestar a una persona. De hecho, y ese es el lado que por lo general uno obvia de Internet. ¿Se acuerdan que en una clase cuando hablábamos sobre los aspectos positivos del Internet, hablábamos del uso de buscadores? Estaba esta idea del acceso a la información, de que todo está al alcance de un clic. Bueno, aquí tenemos un aspecto también negativo, ¿ya? ¿Te acuerdan que hablaba un poquito de que no hay tanto filtro, no hay tanto control? Bueno, aquí tenemos una muestra gráfica de aquello de que no existe control, ¿ya? Porque probablemente tú puedes ingresar y en cualquier red social vas a encontrar páginas que hacen mofa de alguna persona, sea una figura pública o sea una figura privada. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el ciberbullying. ¿Ya? El ciberbullying hace referencia a todo acoso escolar entre menores de edad
que se realiza a través de los medios de las telecomunicaciones, ¿ya? Internet, teléfonos móviles, videojuegos en línea, ¿ya? Provocando un daño psicológico a la víctima. Por lo general, el ciberbullying tiene una componente de un maltrato psicológico, ¿ya? Aquí, ejemplo, hay por montones, o sea, hay muchos videos, por ejemplo, circulando en YouTube de matones que golpean a chiquillos que son más débiles, ¿ya? Los videos de golpiza en las escuelas cuando los muchachos se agarran a combo, las muchachas se agarran a combo literalmente, y la gente lo graba y se acuerda, probablemente más de alguno de ustedes se acordará que en la escuela lo que se ocurría cuando había una pelea era que se armaba como una ruedita, como un círculo, y dos, pleito, 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 y quedaba la escoba, y faltaba poco más que se pusieran a apostar quién ganaba quién en la pelea, en el fondo. Era una especie de circo romano. Bueno, eso hoy día se graba y se sube a redes. Se sube a redes. Y ya no queda netamente en el contexto de la escuela, sino que miles o millones de personas ven ese video. ¿Ya? En los videojuegos también es muy común. De hecho, por eso yo se los planteo al tiro. O sea, si ustedes tienen hijos, hijas menores de edad que jueguen videojuegos, fíjense qué videojuegos juegan. ¿Ya? Hay videojuegos donde las comunidades, la gente que en el fondo que juega en esos videojuegos es sumamente tóxica en el fondo, ocupando el concepto de tóxico como negativa, como nocivo, ¿ya? Quizás, no sé si habrá alguien que juegue mucho videojuegos, pero por lo general los que tienen mi edad un poquito menor, que comenzaron con el League of Legends, el famosísimo LOL, la comunidad de LOL en Chile era sumamente tóxica. O sea, te equivocabas una vez y te llegaba un rosario de improperio y subían y bajaban a tu madre, a tu abuela, a tu tía, a tu prima y a tu hermana. Esa era, a ese nivel de toxicidad tú estás expuesto, por ejemplo, cuando juegas en línea. ¿Ya? Y eso queda grabado en el fondo, queda grabado, se sube a internet, o ni siquiera que quede grabado, simplemente ya con que te lo digan te pueden generar un daño importante, porque no todos tienen la misma capacidad de quizás de filtrar, o como uno diría coloquialmente, de tener el cuero de chancho para aguantar la situación. ¿Ya? Así que tenemos que en el fondo es toda esta cosa que ocurre entre menores de edad. Por eso por lo general se habla de comunidades escolares. De hecho, ustedes, a pesar de ser mayores de edad, al estar siendo estudiantes, son considerados como menores de edad. Muchos de ustedes, en algunos ámbitos. ¿Ya? En otros no. Por ejemplo, en este caso, por lo general, ustedes no entienden tener ciberbullying, sino que hablaríamos, por ejemplo, de ciberacoso. ¿Ya? O de otro tipo de delito, de otras figuras legales. ¿Ya? Pero el concepto de bullying se asocia principalmente a menores de edad. ¿Okay? Esta categoría destacan, por ejemplo, acosos de carácter sexual, donde existe una disparidad de roles y jerarquía entre víctima y victimario. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hubo un caso muy bullado, unos par de años atrás, que fue de un tipo que tenía un canal de YouTube, que era un tipo ya mayor, cuarentón o cincuentón, que era el caso de Huevito Rey. Probablemente a alguno de ustedes les sonará porque lo habrá escuchado en la prensa. Que él en el fondo se acercaba a menores a través de redes sociales y pedía lo que coloquialmente se llama el pack, en el fondo que eran las fotos de la menor desnuda, por ejemplo, y pedía intercambio de fotos de ese estilo. Eso también entra dentro de un ciberacoso de carácter sexual, por ejemplo. ¿Ya? También hay una publicidad hoy día de una tablet que es Momo, una tablet que como que está diseñada por un software especial para niños, en la cual, por ejemplo, uno tiene un mayor control, un mayor filtro, y una de las publicidades muestra a dos personas chateando en redes sociales. Una es una niñita y otra es un hombre adulto que se hace pasar por un niño, ¿ya? O para intentar engatusarla, ¿sí? Hablando de manera coloquial, ¿ya? También entrarán, porque hay una disparidad de roles y de jerarquía, hay un mayor adulto y un menor. Una persona que tiene quizá una mayor fuerza física que otra, que tiene una mayor capacidad quizás de intimidar, de persuadir o disuadir, de persuadir en este caso, a otra persona, ¿ya? Y se genera una dinámica abusiva porque en el fondo porque te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer. Y ahí entramos en la lógica de un abuso. Recuerden que la lógica de abuso tiene que ver con ocupar una situación de superioridad, sea física, sea moral, sea de roles, para hacer que una persona haga cosas que no quiere hacer. Es como
No sé, porque se lo voy a cambiar un ejemplo quizás de un contexto laboral, un contexto quizás no sea tanto de menores, pero es como que llegara tu jefe y te dijera, ya compadre, ponte a bailar arriba de la mesa si no te echo. Ya, pues tenés que subirte a bailar arriba de la mesa y dar jugo arriba de la mesa porque el jefe te lo dijo. Entra en una situación de acoso o de abuso, porque él se está utilizando a partir de su situación de superioridad por ser tu jefe, por obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer y que no está dentro de tu contrato, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Fíjense que en el fondo lo que hemos estado hablando de esta situación de diferencia tiene que ver con acoso, con abuso. Cuando hay una paridad, el nivel de escolar se habla de bullying. ¿Ya? Dentro de una comunidad educativa, debe hacerse visible que el ciberbullying podría ser cometido entre menores de edad en un contexto escolar. Lo que te contaba de grabar una pelea, de grabar un video amenazando a un compañero. Diciéndole, oye, te vamos a pegarte porque eres terrible pollo, pájaro, porque le arrancaste estudiante para el penal, así. Y empapelarlo garabato, eso cae dentro de un ciberbullying, por ejemplo, si lo grabo lo subo a redes sociales. O hago mofa de él, ¿ya? Que, por ejemplo, algo que se daba en mi época, cuando ya los celulares grababan, de manera primitiva, pero grababan, era, por ejemplo, en la clase de educación física, era que el estudiante al que le querían hacer bullying, lo tiraban hacia afuera, desnudo literalmente, le cerraban la puerta y le decían, tenés que darte una, lo grababan, tenés que darte una vuelta por la cancha corriendo así y le dejaban entrar. Eso es ciberbullying, porque ese video probablemente después va a terminar subido en internet. ¿Ya? Y es una realidad que yo vi como estudiante. No te la estoy inventando. La vi como estudiante. O que le tiraran la ropa a mojarse y le sacaran foto como le tiraban la ropa de educación física para que se quedara mojada y el tipo no tuviera con qué ropa irse. Eso es ciberbullying. ¿Ya? De carácter más bien, o sea, psicológico, pero potente. ¿Ok? Hay que entender que, por lo general, en los establecimientos educacionales, cuando ocurren casos de ciberbullying, hoy en día, mejor dicho, la mayoría de los establecimientos tienen que tener protocolos contra el ciberbullying. ¿Ya? De hecho, este colegio, este establecimiento los tiene y cualquier establecimiento de niños y jóvenes dice tenerlos. ¿Ya? Porque ya se exigen, en el fondo, tener un plan de acción en caso de que ocurran estas situaciones. ¿Okay? Es un tema complejo por lo general, ¿ya? No solamente porque a veces se tocan ciertas sensibilidades cuando uno lo habla, porque probablemente más de alguno de ustedes vivió alguno de estos episodios y no resultan agradables de que te lo recuerden indirectamente, ¿ya? Pero también en que aquella persona que está siendo afectada, está sufriendo ciberbullying, también pueda en el fondo estar en riesgo su integridad física, porque también puede que tenga un acoso físico. Y acoso físico me refiero a golpearlo, empujarlo, lo típico que te mostraban muchas veces en la serie gringa de hacer el calzón chino, que era tomarlo de los boxers y levantarlo con los boxers así. Eh, de hecho, hay algunas cosas hasta cierto punto de bullying que yo creo que más de algunos lo hizo, que por ejemplo era hacerle el repollito al cuaderno del compañero. Que tú tomabas el cuaderno de tu compañero y le empezabas a robar toda la hoja y le hacías un repollo. ¿Ya? O lo que también le llamaban coloquialmente hacer la tortuga, que era tomar la mochila y darle vuelta a la mochila. ¿Ya? Que esos son, de hecho, son de antaño, son más viejos que el hilo negro. Y probablemente más de alguno de ustedes lo hizo. Eso es bullying. Ustedes fueron acosadores en ese sentido. ¿Ya? Así que bueno, volviendo al tema, puede existir algún riesgo de ejercer un abuso físico, ¿ya? Provocando que la víctima sea presionada para reaccionar en un ambiente privado con la menor posibilidad de intervención de terceros. Por ejemplo, las golpizas en los baños que se grababan. De hecho, ustedes probablemente entran en YouTube, pueden colocar, no sé, probablemente hay muchos, cientos de videos dando vuelta por YouTube, donde hay este estilo de episodios en los baños de las escuelas norteamericanas, por ejemplo. Muy común. Y se agarran a puñete en la sala, o sea, en el baño. Porque ahí no entran, probablemente los profes no entran por un tema de que los profesores muchas veces, salvo que haya algo muy, muy justificado, no pueden ingresar a los baños de los estudiantes. ¿Ya? Eh,
Entonces, aquí te vamos a tener algunos ejemplos que te marcan lo que es ciberbullying, ¿ya? Subir fotos a internet o datos personales que puedan comprometer o perjudicar a la víctima, ¿ya? Subir fotos con mensajes, en el fondo denostándolo, tratándola mal, ya indicar dónde vive para que lo vayan a molestar, el número de teléfono para que lo llamen a cualquier hora, para que lo molesten y le hagan la vida imposible, ¿ya? Y eso en el fondo no solamente afecta a la persona, sino también a su círculo más cercano, porque si llaman a cada rato probablemente pueden llamar al teléfono fijo, pueden ir a molestar a la casa donde tú vives con tus padres, viven con sus padres, ¿ya? Y es desagradable, ¿ya? Crear plataformas en internet donde se realicen votaciones respecto a los aspectos negativos o burlescos de las personas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, molestar, por ejemplo, porque si eres guatón, porque si eres chico, porque eres grande, porque eres peludo, porque eres lampiño, porque eres negro, porque eres pálido, porque eres colorín, por lo que sea. ¿Ya? Y yo te digo, probablemente más de alguno de ustedes cayó en eso en algún contexto escolar. ¿Ya? Porque eran prácticas, de hecho, lo que hoy día se entiende por bullying o ciberbullying, fueron prácticas que estuvieron por décadas naturalizadas en las escuelas, que eran prácticas normales, de fondo se entendía que era de la dinámica escolar, eso de que los son jóvenes, son niños, ¿cachai? No saben, muchas veces saben lo que están haciendo. Así que, esto, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos claros de lo que puede ser ciberbullying. ¿Ya? De hecho, yo generalmente las experiencias que te cuento las vi, algunas las viví, ¿cachai? Yo estoy en un colegio puro hombre, o sea, esto era pan de cada día. De hecho, yo te puedo decir que una de las peores cosas que le hicieron a un compañero fue meterle un tarro a la basura y tirarlo de un tercer piso, rodando por las escaleras. Pero se entendía que en un colegio de hombres eso era normal, ¿cachai? Evidentemente, eso hoy día sería un escándalo. Y no te hablo hace tanto tiempo, te estoy hablando de unos 14, unos 15 años atrás. ¿Ya? Y eso también cae, si eso lo hubiésemos grabado, lo subíamos a redes sociales, hoy en día sería ciberbullying. Y hoy día, por ejemplo, ya los menores, la gente mayor de 14 años tiene cierto grado de imputabilidad. Tendría que resarcir quizá con una demanda civil, con una acción civil, resarcir el daño. Y como yo no trabajo, van a tener que ser mis padres los que van a tener que pagar por eso. Quizá yo voy a estar obligado a servicio comunitario, me van a exigir quizá ir a terapia, no sé, hay una serie de medidas que se pueden hacer. Cuando uno ya es mayor de edad y tiene 18 años o más, tú ya empiezas a pagar con penas de cárcel. ¿Ya? Otras acciones que caen aquí es crear un perfil falso de la víctima en redes sociales, blogs, foros, ¿ya? Redactando en primera persona confesiones que involucren hechos personales, peticiones, ofrecimientos de carácter sexual, contar situaciones vividas de alto contenido afectivo para la víctima, o entre otros sean reales o ficticios. Esto cae en lo que es suplantación de identidad, que es un delito. ¿Ya? Imagínense, no sé, voy a inventar, yo le robo, le saco fotos al Abacu y creo un perfil que diga ya Abacu y empiezo a contar puras tonteras que son inventadas, pero que lo que intentan hacer es dañar la figura del Abacu. Eso es suplantación de identidad. Hay casos de verdad que son terribles. Yo le he visto casos en redes sociales, ya, de jóvenes, sobre todo de mujeres que le sacan las fotos de las redes sociales y las ocupan en páginas de servicios sexuales, por ejemplo. Y filtran hasta el número de la persona y de esa manera a la joven le llegan mensajes de ese índole, oye, ¿cuánto cobras la hora? O sea, eso es gravísimo. Imagínate si fuera con una persona que es menor de edad. ¿Ya? Hacerse pasar por la víctima en redes sociales o plataformas de opinión, dejando comentarios o opiniones ofensivas o agresivas, con el objeto de que la reacción de las personas lean los comentarios sean negativas contra la víctima. ¿Ya? Es, por ejemplo, suplantar la identidad y hacer comentarios odiosos a la gente. Oye, ¿qué te creí? Vuelva a tu país, muerto de hambre, la cuestión. Y quizás tú no piensas eso, pero como ocupan tu nombre y ocupan tu foto, la gente va a creer que eres tú. Porque la gente no se va a dar el tiempo de investigar, oye, ¿será esta persona realmente? ¿Ya? También una forma de hacer bullying a otro tiene que ver por esa línea. ¿Ya? Socializar el contacto de la víctima en espacios de telecomunicación donde podrá contactarse con él o ella haciéndole pasar malos ratos. En el fondo, filtrar tus datos. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre la importancia de la ciberseguridad?
de que nuestros datos estén protegidos, bueno, esto nos puede pasar si nuestros datos no están protegidos. Fíjate, terminaste con alguien de mala manera, con tu pareja, y tu pareja en modo de venganza filtra tus datos, tu número telefónico para que te llamen todo el día y te llenen peste. Ya, pues desagradable. ¿Ya? Ingresar a redes sociales o correo electrónico violando su intimidad, enviando mensajes desde perfiles que pudieran provocarle algún perjuicio social posterior. Cuando te dicen coloquialmente hackear tu cuenta, ¿ya? Robarte tu cuenta desde tu cuenta, que originalmente era tuya, hacer en el fondo este tipo de mensajes. Todas esas acciones caen dentro de lo que es el ciberbullying, porque en el fondo te están haciendo pasar un mal rato por algo que tú no hiciste. Te están haciendo hacer algo o están haciéndose pasar creyendo en la gente que estás haciendo algo que tú no quieres hacer. Se están aprovechando de una condición de vulnerabilidad, en este caso quizás de tu contraseña, para hacerte pasar un mal rato, para hacerte la vida imposible, para hacerte un daño, que quizás este daño no es físico, no te va a llegar un combo, pero sí un daño emocional importante, porque la sociedad, por lo general, no filtra estas cuestiones, ¿ya? No se preocupa por saber si realmente eres tú o se están haciendo pasar por ti. A ellos no les va a importar, ellos van a apuntar con el dedo, ¿ya? Porque así funciona la sociedad. ¿Cuántas veces probablemente gente inocente fue tildada de culpable? Y tuvieron que pasar años para hacer demostrada su inocencia. ¿Y quién repara ese daño? Ahí están las grandes problemáticas. ¿Ya? Socializar en redes sociales y en plataformas digitales con información no verídica sobre la víctima, con la intención de perjudicarlo a nivel social o personal para que las personas que leen la información discriminen a esta persona que es víctima. Por ejemplo, imagínense alguna persona que me quiera hacer daño a mí, publicar, oye, Sebastián Alvarado tiene SIDA, tiene VIH, por ejemplo, porque el tipo es un promiscuo y se mete con cualquiera. Estoy inventando. No es así. ¿Ya? Y si la gente que me conoce sabe que no es así, pero la gente que no me conoce va a decir, ah, mira este tipo, no te juntes con este tipo. Porque hay gente que todavía te discrimina por ejemplo, tener SIDA o ser VIH positivo, que no es lo mismo, pero por tener esa condición. ¿Ya? Eso también, po. O por decir, por ejemplo, no, este tipo, ¿sabéis que este tipo, o quizás ya algo no tan denso, no, quizás no tan terrible, o sea, no algo como tan íntimo, ¿cachai? Que de verdad te pueda destruir como persona. No, este tipo, ¿cachai? Se corrió a la pareja. Y tú publicás, no, si este tipo se corrió a la mina, se corrió a la mina. Y quizás no fue así, po. Pero se crea el rumor, pues, y tú quedas mal parado. Y a pesar de ser inocente, tú tienes que estar en el fondo excusándose, justificándote que no hiciste eso. Eso también cae en el ciberbullying. ¿Ya? Enviar mensajes por email, SMS, mensaje de texto, ¿ya? WhatsApp, redes sociales varias con el objetivo de perseguir y hostigar a la persona en los espacios digitales que frecuenta, provocando una sensación de agobio constante. Lo mismo. Hay aquí donde aparece la figura, quizás esto se puede hacer mucho la figura que ustedes probablemente habrán escuchado hablar del tóxico o de la tóxica, ¿ya? Esa persona que te persigue, te persigue, te persigue, te persigue, te persigue, y que en el fondo lo que va a obligarte es a que tú salgas de esos espacios en los cuales tú estabas cómodo. No sé, si te llena la bandeja de Instagram con mensajes, te llena el WhatsApp con mensajes, te llena el Facebook con mensajes, te llama 40 veces al día, ya, pues te va a obligar a que en el fondo o cambies de número de teléfono, cierras tus redes sociales, las coloques en privado. Yo aquí te puedo dar una experiencia personal. Muchos años atrás, tuve una relación hace mucho tiempo, donde la muchacha terminó siendo tóxica. Yo no te voy a mentir. Yo estaba en la universidad y estaba en una clase, y en una clase me llegó a llamar 30 veces. No tanto, 20. 20 veces, en el lapso de una hora. Saca la cuenta, cada cuántos minutos me llamo. Eso, por ejemplo, cae dentro de esta lógica. Porque al final, ¿a qué te va a obligar? A que cambies tu número de teléfono. Quizás ya que no sea tu pareja. Quizás que sea una ex insistente. O un ex insistente.
que ya, pues volvamos, 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 y te llenan los mensajes por WhatsApp, volvamos, volvamos, termina bloqueándolo de WhatsApp, se compra otro chip solamente para seguir cacheteando, y al final tú tienes que cambiar tu número. Al final tú eres el que tiene que cerrar las redes sociales. Tienes que dejar esos espacios que tú frecuentabas, espacios virtuales. ¿Ya? Quizás si estaba en una comunidad que jugaba videojuegos y esa persona también, bueno, tienes que salir de esa comunidad porque es tóxico, porque no es sano para ti. ¿Ya? Bueno, y voy a hablar un poquito de datos, este es del año 2019. El 55% de los estudiantes confiesan estar involucrados en ciberbullying, ya sea como víctimas, agresores u observantes. ¿Ya? Imagínate, un 55%. Si nosotros somos 40 en el curso, el 50% son 20. ¿Ya? Por lo tanto, 25 serían 10, 12,5 serían 5, serían como, ponte 22 estudiantes del curso más o menos, 21 y medio, 22 por ahí, estarían involucrados en ciberbullying, siendo víctimas o agresores, y también hay un tercer rol que es el observante, el que no hace nada. Porque generalmente está el que golpea, el golpeado, el que graba, que es el cómplice del golpeador, y el resto que no hace nada y que mira. O como coloquialmente le llamábamos, el carbonero. Ese que yo te comentaba que cuando hay una pelea, tú veías que una pelea, empezaba pleito, pleito, o queremos ver sangre, o lo que cantábamos nosotros en el colegio. ¿Ya? Y parte importante, ¿ya? Es, si uno lo extrapola al universo escolar de una escuela, son muchos estudiantes. El CEIA son 360 estudiantes aproximadamente, era para el 2019, por lo cual sácale que serían 180, el 50, serían cercanos casi a los 200 estudiantes. ¿Ya? Que es una cantidad importante. ¿Ya? Y imagínate que dice, incluso al ver que en el 2020 ya empecé virtual, por lo tanto los estudiantes contaban con un mayor tiempo en red que internet. Ya, mira, por lo general, estemos en un contexto virtual o estemos en un contexto presencial, estos fenómenos se dan. ¿Ya? Estos fenómenos se dan, nos van a acompañar. Lamentablemente, el punto es que hay que intentar reducirlo a su mínima expresión. No te digo erradicarlo un 100% porque no creo en que muchas veces estos fenómenos terminen desapareciendo completamente, porque el ser humano es así. Pero sí, el reducirlo a una cantidad importante. ¿Ya? Intentar que sean el menor número posible. Ojalá que sean cero. ¿Ya? Porque es una situación bastante incómoda, ¿ya? No tan solo evidentemente, para el agresor, para el agredido, sino que también para los adultos que tienen que hacerse cargo de esto. Porque por lo general, el tratar esos temas significa reabrir heridas, ¿ya? En el fondo, y en el fondo, en este cierto punto, una lógica de revictimizar al muchacho, porque tiene que recordar lo que le hicieron, ¿ya? De hecho, yo no como profe también le ha tocado, de hecho, como profe también me ha tocado situaciones de ese estilo donde uno tiene que actuar. Y muchas veces no sabes cómo actuar. ¿Ya? Yo me acuerdo haciendo clase en Valparaíso, ha sido un sector básico en aquella época. Esos muchachos hoy día tienen que estar en tercero medio, imagínate la cantidad de años que han pasado. Y molestaban mucho compañero que era el más chiquito del curso. De hecho, era como, físicamente me refiero, era como el más bajito, el más pollito. ¿Ya? Y los compañeros lo molestaban mucho, mucho, porque el tipo también, al pegar con un momento en la mitad de la clase se rompió a llorar, porque lo habían molestado de tal manera durante el día. Y ahí, en el fondo, es donde la complejidad o la pelota le cae a uno, porque uno muchas veces no sabe cómo reaccionar, ¿ya? Y queda ahí en blanco, pues como así, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Es bien difícil, digo, no es solamente difícil para la persona que está sufriendo esto, sino también para aquellos que tienen que después intentar ayudarlo
entre comillas, ¿ya? Contenerlo e intentar de que esto no vuelva a ocurrir, ¿ya? De hecho, por eso es que estos temas, por lo general, aunque usted no lo vean los profesores, me refiero en específico, intentamos reducir esos temas porque de verdad son engorrosos en ese sentido, porque muchas veces no estamos del todo preparados. Yo creo que ustedes como padres tampoco muchas veces están preparados para tratar estos temas con sus hijos. Yo no sé cómo ustedes, por ejemplo, reaccionarían si sus hijos sufrieran o les comentaran de que están pasando por esto. Yo sé que la reacción instintiva sería ir al colegio a hablar, intentar buscar una solución, mm, pero más allá de eso, cómo contener al estudiante en el momento, porque es bien, bien difícil. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué son las causas en el fondo? ¿Ya? No hay causas muy sólidas referidas al ciberbullying, ya que es algo relativamente nuevo. Ya recuerden que el ciberbullying, el bullying virtual, toma mucha fuerza con las redes sociales, y las redes sociales no tienen mucho tiempo de vida, al menos a nivel masivo, a nivel mundial. Yo diría incluso ahí, yo diría un poquito antes de YouTube, sino que viene con Facebook, perdón, de Facebook, con YouTube, el 2005, 2006, más o menos comienza. Evidentemente toma fuerza cuando aparecen más redes sociales masivas. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok hoy en día, ¿ya? Porque antiguamente, antes de esto, habían redes sociales, pero que eran bastante más reducidas, como MySpace, Fotolog, por ejemplo. Fotolog, como ustedes lo ven, también fue una red que se ocupó para hacer bullying. De hecho, nuevamente voy a ser autorreferente porque no es ciberbullying como tal, porque en el fondo no era un estudiante, sino que era un profesor. Cuando yo estudiaba, unos compañeros le hicieron un Fotolog para molestar a los profes. Y no, pues de formas muy obscenas. Y todavía me acuerdo cuando el muchacho lo pillaron, el que descubrieron quién fue. Y los profesores se sentían fatales, pues, porque por lo general uno sabe que como profe que no le cae bien a todos los estudiantes, ¿ya? Que no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero nunca te esperas a que lleguen a ese nivel. Al menos en esa época no esperaban que llegara a ese nivel. Hoy día nosotros los profes ya sabemos que, quizás no con ustedes, porque la mayoría de ustedes son adultos, ¿ya? No van a estar preocupados de eso, pero cuando trabajas con niños y jóvenes, pasa de que uno sabe que los estudiantes uno los suben al columpio, que te graban, que te hacen videos, que te hacen memes y cosas por el estilo. Como que uno lo asume, como ya, filo, no sé que lo van a hacer. Pero en esta época no era tan así, ¿ya? Bueno, lo mismo, pero no está bien, ¿ya? Uno lo puede entender, lo puede asumir, pero no está bien, ¿ya? Volviendo al tema acá, claro, toma fuerza desde el 2000 en adelante, sobre todo el 2005 en adelante, con el emerger de redes sociales masivas, Facebook, YouTube, las que yo te nombraba, Twitter, Instagram, en la actualidad TikTok, Snapchat, cosas por el estilo, ¿ya? Pero sí se contempla que hay factores emocionales, hay factores sociales y hay factores psicológicos, ¿ya? Por ejemplo, el factor emocional. Una persona que es violenta es porque por lo general no sabe canalizar su ira, su energía, porque no, quizás él ha vivido, por ejemplo, situaciones emocionales estresantes que lo llevan a actuar de esa manera, a reventar con facilidad, ¿ya? A buscar quizás una válvula de escape en la violencia. Factores sociales, por ejemplo, si tú te mueves en una sociedad violenta, en una familia violenta, donde las cosas se solucionan a golpe, a correazo, probablemente tú como hijo, como niño, vas a aprender de que esa es la manera en la cual se solucionan los problemas. Y eso se ve replicando sistemáticamente en el tiempo, vamos a entrar en un círculo vicioso. ¿Ya? Es por eso que hoy día los profes generalmente cuando tenemos, aquí en el caso de ustedes no ocurre, pero cuando uno es profesor de niños y jóvenes, recurre cuando la entrevista es como hable con su hijo, dialogue con él. No recurra como recurrieron muchas veces con más de algunos de nosotros al correazo, al charchazo, a la cachetada, a la tirada de patilla. No, hable. Siéntese con él, converse, vean el porqué de las cosas, intenten buscar una solución más bien dialogada, ¿ya? No recurrir al castigo físico, porque el castigo físico lo que hace en el fondo es enseñarte a no actuar por miedo, no al no entender el porqué.
Y si tú recibiste una formación violenta, probablemente tu trato va a ser violento con la gente. ¿Ya? Y lo mismo con los factores psicológicos. Hay gente que es más propensa a condiciones más bien a ser más irritable. También hay temas de salud mental de por medio, ¿ya? Que quizás no tienen, o sea, por condición, ¿ya? Médica o biológica, no son capaces de filtrar con mayor fineza las emociones. Ahí no te podría explicar mucho ahí porque de verdad no soy psicólogo, ¿ya? Pero creo que va por ahí el punto en el fondo. Hay elementos de salud mental, de condición mental, ¿ya? Que te hacen más o menos proclive. Y ahí es importante, como padre, como profesor, poner atención y ver, ok, algo pasa con este muchacho, con esta muchacha. Hay que intentar ver qué es. Quizá hay que buscar un tratamiento, ¿ya? Porque quizá aquí, esto que está acá, va a ir de la mano con el primer punto, ¿ya? O con el segundo punto. En el fondo, no es que estos se manejen de manera aislada, uno con otro, sino que por lo general van bien de la manito, van bien concatenados, van bien unidos estos tres puntitos. ¿Ya? Y de hecho, si yo logro entender eso, quizá darme cuenta, lo cual es difícil, evidentemente, no es fácil, puedo en el fondo detener este posible buleador o abusador o ciberabusador o ciberbuleador. ¿Ya? Y también al revés, pues, darme cuenta si hay elementos que me llaman la atención de que indiquen que esta persona está siendo víctima de un bullying o de un ciberbullying. ¿Ya? Y también hay elementos como los valores, o sea, cuando a ti se te ha enseñado desde pequeño que las cosas se solucionan dialogando, es diferente. De hecho, aquí también hay que hacer un mea culpa como sociedad. Este palo se lo tiro por lo general a los hombres. ¿Por qué? Porque yo también te voy a contar mi experiencia. Yo siempre viví en una especie de dicotomía en ese sentido, porque mi madre me decía, las cosas se solucionan hablando, y mi padre me decía, las cosas se solucionan golpeándose. Ya sea, me decía, si alguien te pega, vos le pegáis dos combos. Esa era la lógica. Y no solamente él, mi papá, mi tío, mi padrino me decían, no, si te pegan, pegáis dos. En cambio, mi madre, por ejemplo, habla. ¿Cachai? Y yo vivía con esa dicotomía, pues, de no saber qué hacer. Al final me decanté por la escuela del diálogo, porque evidentemente al ser el medio más tonto, el medio pescado, no me iban a creer que yo le iba a pegar a alguien. ¿Ya? O sea, que me iba a defender, sino que iban a creer que yo era el que iba a pegar. Pero eso, y eso por lo general, aunque ustedes no lo crean, expresiones medio talla, o sea, como medio, ya un poco como anécdota, fue como se nos crió a muchos hombres de este país, por décadas, por no decir siglos, se nos crió de esa manera. De las cosas entre hombres se solucionan a golpes, no a través del diálogo, ¿cachai? Y eso aquí llevó a que por lo general los varones tendemos a ser más explosivos en cuanto a nuestras reacciones violentas. ¿Ya? Es, como que le tenemos menos reparo al tema de los coscachos. ¿Ya? Y eso también lleva a que ciertos patrones se repliquen socialmente. ¿Ya? Y que eso se aplique en la escuela, y que eso yo le enseñe, se lo inculque a mi hijo, y mi hijo lo aplique en la escuela, y así vamos. Hasta que va a llegar un punto en que alguien tiene que decir, cortemos esta tontería y comencemos a verlo de otra manera. ¿Ya? Entonces te habla ahí en el fondo del tema valórico, de cómo se te formó, de cómo se te educó también. ¿Ya? Y recuerden que la educación no es solamente enseñarte a sumar, restar, multiplicar, dividir y hablar, sino que también tiene que ver con este tipo de elementos. ¿Ya? Uno diría, educarte para ser persona. ¿Ya? O un ciudadano de bien, ¿ya? Y no recurrir a los coscachos, no recurrir a los combos. Porque eso te va a llevar probablemente a convertirte en algún momento o que estar en algún momento en el sitial del abusador, de aquel que golpea. ¿Y por qué golpea? Porque no sabe dialogar. Es muy diferente, y es muy diferente, que hacer una distinción súper grande cuando hay legítima defensa. ¿Ya? Y la legítima defensa no es pegar yo primero el combo, sino que tampoco es ser un leso, ¿ya? De dejarme que me golpee, pero tampoco me voy a ir al extremo. O sea, ahí hay que buscar siempre esa justa medida. ¿Okay?
Y aquí hay un punto que es súper importante, ¿ya? Tanto los niños como los adolescentes están en búsqueda de su propia existencia, buscando encajar en distintos grupos, ¿no? O sea, en el fondo, hay que entender también que la niñez y la adolescencia son procesos complejos, sobre todo la adolescencia. Son complejos porque uno está buscando formarse como persona, ¿ya? Bueno, podríamos decir la autoconstrucción, ¿ya? Uno se está autoconstruyendo y esa autoconstruye mirando al otro, porque toma referentes. Todos nosotros tuvimos alguna vez en nuestra vida algún referente. Yo quiero ser como esa persona. Cuando somos chiquitos, por lo general, puede ser el papá, la mamá, el otro hermano grande, tu tío, no sé. Cuando vamos creciendo, quizás tu ídolo máximo puede ser un deportista, puede ser un artista, qué sé yo. Intentamos autoconstruirlo. ¿No? Por eso hablamos que hay una búsqueda de nuestra propia existencia, de cómo queremos ser nosotros. ¿Ya? Y por eso es muy importante no caer en estos elementos. No cometer, no en el fondo, caer en conductas que puedan alterar este proceso, ¿ya? Porque, por ejemplo, estoy intentando pensar en algún ejemplo, ya que yo recuerdo. Eh, por ejemplo, si una persona quiere dedicarse a una labor X, ¿ya? Y una labor que está asociada quizá con el género opuesto, de hecho voy a tomar una experiencia de, de una estudiante de otro curso que tiene hijos también, de otra jornada, ¿ya? Que, por ejemplo, su hijo quería estudiar enfermería, ¿ya? Y ella me comentaba que muchas veces a su hijo lo trataban de gay simplemente por estudiar medicina, pero enfermería, ¿ya? No debemos creer eso, porque gente una persona quiere, un hombre quiere estudiar medicina, o un hombre quiere ser asistente o educador de párvulos, ¿ya? Y si tú llegas, cuando él estaba en la adolescencia, y dice, no, yo quiero hacer esto porque me gusta trabajar con niños, me siento cómodo, me gusta en el fondo el trabajo con las manualidades, qué sé yo. Y tú llegas y le dices, ah, ese trabajo es de mujeres, ¿cachai? ¿Acaso sería afeminado? Te rompes en el fondo esta autoconstrucción que él está teniendo y estás cayendo en estos prejuicios, en estas acciones negativas desde estos ámbitos que lo van a llevar a que no quiera seguir con eso. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el ciberacoso? ¿O qué elementos yo tengo que poner atención para decir quizá mi hijo, mi nieto, mi hermano chico es un ciberabusador? Suena fuerte. Quizás suena como algo que no quisiera ver ni pensar, pero es algo con lo cual te puedes topar. O sea, es una posibilidad, ¿ya? Publicando fotos, comentarios, rumores, sobrenombres, burlas y amenazas a una persona. Si tú lo ves que él está haciendo eso, probablemente está cayendo en un ciberbullying o en el ciberacoso, ¿ya? Dando a conocer información privada de esta persona que está siendo abusada, de la víctima, el correo electrónico, su dirección de vivienda, su número de teléfono, y dar a conocer toda esa información también cae para que, oye, moléstenlo, miren, se llama fulano de tal, ¡ja, tiene nombre mujer! ¡Ja, listo! Eso es caer en el ciberbullying o en el ciberacoso. ¿Profe, tan así? Sí, tan así, tan simple como eso. ¿Ya? Usurpar información privada y darle un uso malicioso, ¿ya? También cabe dentro de esto. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer contra el ciberbullying? El primer punto es súper difícil, porque la conducta humana más primitiva te dice quiero en el fondo ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Pero no responden ni busquen venganza. Las reacciones negativas tuyas son las que las personas quieren provocar en ti. ¿Ya? Eso es cierto. En el fondo, si la gente te molesta, te trata mal, se burla de ti, te menoscaba como persona, es porque está esperando la respuesta. Porque dicen, ah, este tipo va a picar y lo vamos a agarrar más para la palanca porque el tipo le duele, le duele. Peguémosle donde le duele. Esa es la lógica. Esa es la lógica que sigue. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno por lo general dice, no les den el gusto. Es súper difícil. Porque uno quiere en el fondo venganza. Uno quiere en el fondo sentir esa sensación de devolver el golpe. Pero a veces es contraproducente, porque en el fondo lo que vas a generar es que se continúe. En el fondo es como esta frase, el odio genera más odio. ¿Ya? Aléjate de la situación. Si es necesario, ignora. Esto es súper difícil también.
Es súper, súper difícil. Porque es difícil obviarlo. O sea, es difícil en el fondo evitar saber de que toda la gente se está enterando, no sé, del condoro que te pegaste, de que te caíste en la escuela, de que te, no sé, te dieron vuelta en la mochila y te la agarraron con un candado y te la tiraron por la ventana. ¿Cachai? Lo que te estoy contando es real. Yo lo vi como estudiante. Sí, estudié con puros cabros patos malos probablemente, pero así eran en el colegio. Es súper difícil, ¿ya? Es súper difícil de ignorar. Pero también, pues, va unido a lo anterior, es evitar en el fondo que esto siga generando más odiosidades. Guarda evidencias en caso de que la situación empeore. Siempre, en la medida de lo posible, para, en el caso de ser necesario, interponer una acción judicial. En estos casos, por lo general, cuando hay ciberacoso, tiende a quedar una evidencia física, que sea un pantallazo, de poder descargar el video, poder denunciar la cuenta, para generar la posterior acción legal. ¿Ya? Eh, y busca ayuda en un pariente o amigo, las víctimas quieren ser escuchadas. También es difícil. Es difícil porque en el fondo caemos nuevamente en la lógica de revictimizarse. Ya en el fondo de tener que contar la historia, contar el mal rato, es como, ¿por qué? No quiero volver a contarlo, ¿cachai? Es como eso. Esa es la sensación que siento yo que puede tener una persona. Y estar en la obligación de... De hecho, los pasos por lo general son súper complejos de dar. Pero la experiencia dice que a la larga es lo mejor, ¿ya? Así que recuerda, la venganza no es buena, mata el alma, ¿cómo era? Mata el alma y la envenena, creo que era algo así lo que decía la frase popular, ¿ya? Pero lo importante es no buscar en el fondo, no continuar con el ciclo del odio, en el fondo, de la odiosidad, ¿ya? Guardar evidencias y intentar buscar ayuda. Por lo general se recomienda que la ayuda la busques con una persona mayor, porque por lo general la persona mayor tiende a tener más experiencia y tiende a quizás a colocar más la pelota contra el piso que un amigo de tu edad. Pero que un amigo de tu edad, si es tu amigo, probablemente la quería romperle los dientes. ¿Cachai? Que decir, no, déjame estar el bat de piso y le romper la cara. No, tampoco se trata de eso. ¿Ya? No es como decía sangre por sangre. Así no funciona. ¿Ya? Pero esos son como algunos elementos importantes que tienen que tener en consideración. ¿Ya? Bloquea a las personas necesarias, en el fondo, intenta no tener contacto con esa gente bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Para que no veas la información y no te afecte más, porque también te afecta, además de lo que se publica, son los comentarios que la gente hace, la gente que no te conoce, que no tiene idea, ¿ya? Eh, Actúa como quisieras que te ayudaran en caso de que veas una situación así, ¿ya? Aquí te estamos colocando en la situación de ser tú un observante de lo que está pasando. Lo fundamental es que tú también actúes. En el fondo, si la persona tú la ves que no actúa, bueno, actúa tú, acércate. Plantea la situación a alguien que te pueda ayudar, ¿ya? No hacerse el leso, porque hacerse el leso te convierte en cómplice pasivo. ¿Ya? En el fondo, cuando uno ve un delito y uno no actúa, uno también se puede convertir en un cómplice pasivo. ¿Ok? Si eres padre o madre, conversa y habla con tu hijo o hija sobre las consecuencias que tiene ser un agresor o víctima. Si es agresor, nunca justificarlo ni encubrirlo. Esto también es súper importante. ¿Ya? Por lo general, los padres entienden que cuando un hijo se le cae el ranazo, bueno, tratemos de hacernos el leso, barramos a los lados o tiremos la basura bajo la alfombra. No. Hay que hacerse responsable porque también es responsabilidad tuya, como padre, como madre, el que tu hijo está actuando así. Porque si tu hijo actúa así, no es porque se le ocurrió por obra del Espíritu Santo, sino porque quizás vio alguna práctica dentro del núcleo familiar y lo está repitiendo. Quizás tú no tuviste la suficiente capacidad de observar lo que él ve, lo que no ve, ¿ya? Lo que hace. Cuando esta idea, sobre todo de los padres, de que, mira con los amiguitos que te estáis juntando.
puros pelafustanes. Bueno, si tú te das cuenta que de verdad son pelafustanes y son gente que aléjalo de él, habla, ¿ya? Y también hay que comenzar, si tú te das cuenta que tu hijo está siendo un abusador, un agresor, bueno, tomarlo, conversar con él y decirle, ya compadre, usted tiene que ser grandecito, grandecita y asumir. Usted se condoreó, feo, cometió un delito, porque es un delito, no es una falta, es un delito, y va a tener que asumir las consecuencias, y usted va a tener que presentarse, pedir las excusas pertinentes, las disculpas pertinentes, y asumir si la persona entabla alguna acción judicial del tipo que sea, bueno, tendrá que apechugar. Porque hay que hacerlo también responsable. No se puede excusar en que era menor de edad. ¿Ya? Así que eso es muy, muy importante, muchachos. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar hasta acá por hoy día. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud antes de mostrarles la pregunta esencial. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas, consultas, preguntas, inquietudes, les voy a mostrar la pregunta esencial. La pregunta esencial va a ir incorporada dentro de uno de los programas que tiene el colegio, que es el programa de formación ciudadana. ¿Ya? ¿Y qué te va a pedir? ¿Se acuerdan que una vez utilizamos Canva para hacer un afiche? Bueno, van a tener que crear un afiche que concientice sobre el ciberbullying o ciberacoso en relación a un tema en particular, ¿ya? Que tiene que ver con la xenofobia, que la xenofobia es el odio a otras razas, ¿ya? A otros colores de piel, por ejemplo, a otras nacionalidades, ¿ya? Y también que haga, o bien que haga relación a las distintas culturas, en el fondo. Es que ustedes realicen un afiche concientizando sobre los efectos negativos que tiene el ciberbullying, el ciberacoso en relación a estos temas. ¿Ya? Por ejemplo, invitando a que la gente, a que los estudiantes no caigan en conductas xenofóbicas como burlarnos de alguien por su origen, porque es peruano, porque es boliviano, porque es haitiano, porque es colombiano, porque es venezolano, porque es argentino, no burlarnos de ello por eso, porque hasta el día de hoy quedan prácticas que han sido aprendidas, porque en la familia ellos escucharon, no, estos son unos flojos, unos pavos que vienen a quitarnos la pega, y ellos lo replican, y cuando tienen compañeros de esas nacionalidades, ¿ustedes creen que el compañero de esa nacionalidad se siente bien? ¿Se siente cómodo? Eso. ¿Ya? Y también hay distintas culturas, ¿ya? A la cultura, por ejemplo, del pueblo mapuche, el pueblo rapanui, el que sea. La idea es que sean capaces de concientizar sobre el tema, ¿ya? Y en el fondo que evitemos caer en el ciberbullying, en el ciberacoso referido a estos temas. Lo intentamos acotar bastante para que no nos dispersemos en muchos temas referidos al ciberacoso, sino que referido a la xenofobia, que es el odio a otras razas, y también el respeto a las otras culturas. ¿Ya? Sí, esa va a ser la pregunta esencial que van a tener que trabajar el día jueves, o lo pueden comenzar a trabajar desde ahora. Recuerden utilizando Canva. Profe, ¿me manejo nada en Canva? Bueno, hazlo en una diapositiva de PowerPoint, lo haces la ficha ahí en una diapositiva, y me la cargas como tarea. Lo ideal es que lo carguen como Canva, ya como una ficha en Canva. Lo guardan en el formato que ustedes quieran. Ya vimos cómo trabajar con Canva, así que tienen que recordarlo hasta la clase grabada y ustedes hicieron una ficha, así que, y les quedaron muy buenos, ¿no? Así que espero buenos trabajos bajo esa lógica. De Jenny puede cortar nomás. Estamos ya listos, así es la hora.